Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. ¿Cómo están ustedes? Yo les deseo un excelente día. Espero que hayan tenido un excelente feriado a las personas de aquí de Ecuador y a las que están afuera, pues que hayan tenido un excelente fin de semana. Gracias de antemano por ese apoyo en cuanto a al conversatorio que me habían invitado sobre salud mental. Por el mes de la salud mental creo que era. Muchísimas gracias, muchas gracias por su interacción, por sus preguntas. Estoy muy agradecido. Saben que eh, daría la impresión, parecería que hoy en día se está desvalorizando lo que es el concepto de familia. Parecería que cada día se deja de un lado los pilares fundamentales de la sociedad, de la evolución de la sociedad y obviamente de la humanidad. Fíjense ustedes, sin familia, sin esos pilares fundamentales que sustentan a la familia, ¿cómo podrá ser el resultado de esa sociedad? Y aún así, ¿cómo podrá ser el resultado de esa humanidad? Muchos especialistas hablan que conforme el tiempo pasa, a mayor modernidad, aumenta la deshumanización de la sociedad. Y parecería hasta cierto punto que sí. Pero ¿por qué se da eso a criterio propio? Porque cada vez se va reemplazando la esencia misma de lo que es la familia. El individualismo, el egoísmo, egocentrismo, etcétera, etcétera. Cada vez están minando las bases de lo que es la familia. Cuán valioso es sustentar y valorar y proteger al entorno familiar. Obviamente sería, si empezamos desde lo macro, desde el Estado, como responsable de fundar a través de leyes, reglamentos, etcétera, la protección a la familia. Ahora, si bajamos un poco al núcleo mismo, a la esencia mismo de la familia, la responsabilidad de los padres cuidadores con los nuevos miembros que entregaremos a la sociedad. Quiero hacer eh, tomar la palabra de un suscriptor. Le vamos ahora mismo a compartir que me parece muy interesante, que me parece muy interesante. Vamos ahora mismo. Y aquí está. Es nuestro suscriptor que con el nombre El Conde Moreno. Y entonces él menciona, dice, excelente información pedagógica. La base de un individuo son los valores que obtiene desde que nace dentro de una familia. Sí, así es, así es. Quizás el punto álgido de este comentario me parece que es, no podemos elegir una familia, es verdad. No podemos elegir dónde nacer. Yo no puedo de antemano decir, a ver, yo voy a crecer, a nacer, a crecer, a desarrollarme en la familia X o en la familia Y. Pero sí, a lo largo de la vida del individuo es muy importante elegir la libertad. La libertad. Ahora, esta palabra que hoy en día se ha, como digo yo, se ha prostituido. Ahora todos cogemos esta palabra libertad para agredir, menospreciar, irrespetar, soslayar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el individuo elige formar un hogar, empieza a tener un núcleo familiar. Así es. Lo sensato es romper todo tipo de tabúes para formar una familia sana. Excelente, mi estimado Conde Moreno. Y así es. Saben que cuando viene el nuevo ser en el núcleo familiar, si bien es cierto, viene ya con los genes hereditarios en cuanto a su temperamento, pero es en el núcleo de la familia, es en el núcleo donde la familia donde
absorbe todos los elementos que le provee ese núcleo familiar y es a partir de ahí que el nuevo individuo empieza a tener una visión ya no propia, sino más bien adecuada, asimilada, interiorizada, formada de acuerdo a los valores que ha recibido. Los interpretará, los interpretará de acuerdo a esos elementos que ha recibido. Y obviamente son los complejos, son los estereotipos sociales, familiares, costumbres familiares, hábitos familiares, costumbres sociales, costumbres muchas nacionales, costumbres muchas veces exteriores al país, ajenas al país, estereotipos, cánones sociales. Miren ustedes cómo la sociedad nos trata o nos impone sus nuevos cánones, sus nuevos estereotipos. ¿A través de qué? A través de la globalización. En, en un entorno micro, ¿cómo? A través de las redes sociales, del internet, la publicidad, la radio, la televisión, el periódico, revistas, etcétera. Donde quienes encajan en ese estereotipo, quienes profesan los cánones, quienes siguen esos ideales, costumbres, etcétera, son elegidos, por decirlo así, forman parte de dicha sociedad. Pero quienes no, quienes eligen crear y tener, sustentar su criterio propio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El entorno mismo, los elementos mismos chocan, se genera un conflicto. ¿Y qué es lo que se hace o el camino más fácil? Apartar al sujeto con pensamiento distinto, pero sobre todo con criterio propio. Mi estimado Conde Moreno, muchísimas gracias por su aporte muy gentil. Incentivamos a todos nuestros suscriptores a dejar sus preguntas, sus comentarios, que serán tomados en cuenta. Miren este aprendizaje de doble vía. Es muy bueno, me gusta mucho y les animo a seguir participando. Muchísimas gracias a nuestro estimado suscriptor. Entonces, para continuar, importante es el inicio en el núcleo familiar. Cuán importante es que debe haber esa armonía. ¿Para qué? Para poder brindar esa estabilidad a quienes están en nuestro núcleo familiar, sobre todo los niños pequeños, que son quienes absorben todos los elementos que nosotros mismos les brindamos. Muchas veces no hace falta ni siquiera hablar, ellos lo asimilan, lo observan, lo perciben. Entonces, por eso es que se hace hincapié. Yo agradezco mucho a los organizadores por tocar este tema, por preocuparse de la salud mental, por favor. Miren, acabamos de salir de una pandemia, de un ciclo de pandemia que realmente nos cambió de una u otra manera nuestra forma de pensar, nos cambió nuestra forma de adquirir recursos, o sea, nos cambió completamente económicamente. No es que yo lo digo, es de dominio propio, como han quedado intentando empezar de cero. Entonces, ¿cómo nos ha afectado? ¿Dónde están esas políticas de Estado en cuanto a la protección integral del individuo? Esta protección integral del individuo no solamente es fisiológica, debe ser un bienestar íntegro, donde esté en un todo esa persona, su salud mental como su salud física, obviamente, ese bienestar. Pero ¿cómo puede haber un bienestar donde existe una sociedad deshumanizada, irrespetuosa, intolerante, egoísta, egocéntrica, narcisista? ¿Cómo? Y si nos preguntamos y analizamos un poquito a profundidad y vamos un poquito más atrás, todo eso se gestiona. ¿Dónde? En la familia. La familia es el caldo de cultivo para todas las conductas desadaptativas. Así es. Y obviamente el sistema educativo debería ser un corrector de esas conductas desadaptativas. Pero obviamente con toda la tergiversación de los conceptos y valores, se está cambiando. Ahora se ve lo bueno es aceptado como
malo, y lo malo es aceptado como bueno. Se buscan las maneras para ser interiorizado como bueno. Se está perdiendo los valores en la sociedad. Y cuando se pierdan completamente, ya no habrá sociedad, ya no existirá familia, ya no existirá el concepto como familia. Continuando, les voy a compartir también otro comentario, otra pregunta de un estimado suscriptor, Hans Peter. Dice, gracias por estas conferencias, ayudan mucho a familias. Y su pregunta es, dice, ¿cómo podemos acompañar a los niños sin influir demasiado en ellos? Muchísimas gracias, Hans Peter, por su pregunta. Gracias. Les animamos a sí mismos a seguir participando, comentando. Y si desean que hagamos charlas, talleres sobre un tema, pues aquí estamos a las órdenes. Vamos a intentar dar respuesta a su pregunta. ¿Cómo podemos acompañar a los niños sin influir demasiado en ellos? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver. Como habíamos explicado en la conferencia, el niño, fíjense ustedes, desde antes que nace, ya percibe el área, vamos a decirlo así, el área mental de la madre. Ya percibe. Todos esos elementos son percibidos por el feto. Fíjense ustedes, cuando nace, él ya trae heredadas esas percepciones mentales que tenía la madre. Fíjense, si no hubiera los elementos externos en su entorno, no tuviera influencia externa. Y el niño por sí solo se desarrollaría. ¿Cómo? En interacción con su medio. Sobre esto vamos a hacer un pequeño ejercicio a todos los padres que tienen niños o a cualquier persona que tiene niño. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En un cuarto, cualquier cuarto, la sala, el comedor, el pasillo, donde ustedes quieran, vamos a dejar al niño con los juguetes que él más usa, con cualquier juguete que los use. Si no tiene juguetes, una hoja, pintura, cualquier objeto de distracción. Obviamente teniendo muy en cuenta que no hayan objetos que el niño se pueda hacer daño, porque el ejercicio es que lo vamos a dejar solo. Ahora, lo vamos a dejar solo por un lapso de 30 minutos. ¿A qué me refiero solo? No estoy diciendo que lo dejo solo y me voy a comprar y pues no. Lo vamos a dejar solo a él en su área de juego. Mientras nosotros podemos estar haciendo cualquier ocupación dentro, obviamente, de la casa. Pero aquí lo vamos a observar. ¿Cómo podemos iniciar el ejercicio? Iniciamos con el pequeño, nos ponemos a jugar al mismo nivel de él. Si es un bebé, pues nos acostamos y le hacemos juegos. Si está jugando con X juguete, hacemos juegos. El asunto es llamarle la atención del niño hacia el objeto, hacia el juguete. Una vez que lo hayamos logrado, nos vamos desacoplando, separando. Ejemplo, espérame, voy al baño. Ejemplo, espérame, voy a cerrar la ventana, etcétera. Y le vamos generando la interacción del niño con el objeto, juguete o los juguetes. Después de haber logrado la atención del niño hacia el objeto o los objetos, nos apartamos solo media hora. Yo que recomiendo es, antes de poner una cámara, enfocando ahí el ambiente del niño y controlar el tiempo, media hora. Si el niño tiene ya un poco más de independencia, una hora.
Luego que termine ese tiempo, lo vamos a observar nosotros, que el niño no nos vea, que no nos vea. Nos vamos a parar en una esquina, no sé, que el niño no nos vea. Al cabo de ese tiempo, mire, al cabo de ese tiempo, vamos a observar el video. Vamos a observar el video. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Que si no hubiera la interacción humana desde el inicio del nacimiento del niño, el niño mismo empieza a desarrollar herramientas, habilidades, ¿para qué? Para dominar el entorno donde se encuentra. Ahora, ya el niño con la influencia de sus cuidadores o padres necesita de esa influencia para poder desarrollarse. Ahora, en el nivel o grado que ejerzan los padres o cuidadores influencias al niño, de ese grado dependerá la independencia del niño, Ese es el primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio lo vamos a dejar así mismo, solo en una área sin sus juguetes y sin elementos que le puedan causar daño. Asimismo, si el niño ya es más grandecito, tiene más independencia, 1 hora, si no, media hora. Y asimismo, vamos a grabar, vamos a documentar el procedimiento. Fíjense en ustedes, no tiene ya juguetes, que está acostumbrado él a dominar, a interactuar. Fíjense ustedes a qué tiempo, por eso es la grabación. ¿A qué tiempo el niño se da cuenta que no los elementos que él está acostumbrado a tenerlos, a dominarlos, a controlarlos y a manipularlos? ¿A qué tiempo empieza a llorar, a llamar, a buscar? De acuerdo a ese tiempo, ya tenemos esas dos informaciones documentadas y ya podemos darnos una idea del nivel de independencia del niño. Ahora, con esos ejercicios ya podemos empezar a trabajar como los padres, porque aquí depende de los padres o cuidadores, ir dando la independencia al niño. Pero no es que yo digo, a ver, toma, haz tu independencia y pues verás ahí cómo te desarrollas, cómo haces, no. Cuando se da el proceso de independencia, nosotros le damos responsabilidades, le enseñamos. Cuando le enseñamos, le estamos dando herramientas y a través de eso se generan habilidades en el niño, las cuales él podrá ocupar en sus actividades cotidianas, que serán retos para él. Pero como él ya tiene esas habilidades, esas herramientas, sabrá cómo desenvolverse. Hagan el ejercicio y en el siguiente video vamos a dar estrategias de cómo hacer los padres en este tema con los niños. Cómo no influenciar demasiado hasta generarles dependencia. ¿Saben ustedes que un autor habla bien fuerte en este caso y dice que ahora en estos tiempos contemporáneos lo que hacen los padres es generar parásitos en vez de generar seres independientes? Ya, mi amor. En vez de generar seres independientes, ya, mi amor, gracias, mi amor. Ya, mi vida, gracias, mi vida. Ahora mismo estoy trabajando, ¿ya? Muchas gracias, mi vida. ¿Voy a seguir jugando con el ñaño? Ya, mi vida, muchas gracias. No, de nada. Ya, mi amor. Entonces, vamos a dar unos pequeños tips. ¿Cómo generar? ¿Cómo inculcar en el niño la independencia? No es que debemos imponer, no. El niño mismo, a través de los ejercicios que vamos a ver, le vamos a dar esas herramientas necesarias para su proceso. Todo niño desde que nace busca el concepto de independencia, quiere ser independiente.
Pero nosotros los padres debemos tener la responsabilidad de encaminarlos y guiarlos para que eso lo conviertan en ¿qué? En aprendizaje significativo. Cuando un niño tiene la capacidad de convertir sus experiencias en aprendizajes significativos, las usará para sus siguientes experiencias. Y fíjense ustedes que lo mismo sucede en la vida de un adulto. Lo mismo sucede. ¿Han escuchado de esos círculos patológicos, círculos tóxicos? Es porque el individuo no tiene las herramientas, no ha desarrollado las habilidades para cerrar ese círculo y no generar un bucle tóxico. Que cada experiencia que tenga la asocie a esa experiencia traumática, tóxica, etcétera. Entonces, en el siguiente video vamos a dar unas herramientas para este tema. Mi estimado Hans Peter, muchísimas gracias. Les animo igualmente a seguir participando, comentando, ya que eso nos ayuda a aprender más, a investigar más. Muchas gracias. Excelente. Vamos a compartir ahora de nuestra suscriptora Amalia M. Antes que nada, muchísimas gracias a nuestra suscriptora Amalia M. Ella comenta y dice, gracias por la información. Tengo una pregunta. No sé si me puedas orientar. Un joven de 33 años, ¿por qué no dura más de un mes en cada trabajo? En un año aproximadamente ha estado en 9 trabajos. Y esto ha pasado en todos los años laborales. Me refiero que no es solo un año, es una manera, entre comillas, normal para él. ¿Qué es lo que tiene psicológicamente? ¿Cuáles podrían ser la razón y o causas? De antemano, muchas gracias por su respuesta. Saludos. Amalia, muchísimas gracias, muy gentil por su pregunta, muchas gracias. Vamos a intentar ahora dar una pequeña introducción, ¿ya? Una pequeña introducción. Vamos a separar dos cosas, ¿ya? Primero, Amalia. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta que la persona no tiene ningún trastorno, síntoma o rasgo psiquiátrico, es decir, un trastorno psiquiátrico. Segundo, nos vamos a enfocar puramente en el área psicológica del individuo. ¿Sí? Partiendo de este caso, asumiendo que no tiene ningún trastorno, síntoma o rasgo de trastorno psiquiátrico, entonces vamos a enfocarnos en su área psicológica emocional, principalmente. Como primer punto, como habíamos explicado justamente en la conferencia, ¿de qué depende nuestro desarrollo como persona? Si bien es cierto el temperamento es el que se hereda, también se forma. El carácter obviamente se forma y obviamente del carácter y el temperamento se forma la personalidad. Ahora, antes de nada, yo le invito, estimada Amalia, que analicemos un poquito el entorno del individuo, ¿sí? Si es posible, en unas hojas, con una pluma, y si tiene obviamente la información a su alcance, vamos a registrar el entorno familiar donde se desarrolló el individuo. En alguna etapa de este proceso de desarrollo del individuo sucedió, obviamente no por arte de magia, sino por los elementos, por el ambiente que le ofreció el núcleo familiar al individuo. Entonces, ¿qué vamos a apuntar en ese registro? Vamos a apuntar hechos o antecedentes, experiencias, etcétera, que creamos importante, que creamos que hayan sido un factor para obtener como resultado este tipo de conducta, este tipo de comportamiento. Recordemos que nosotras, las personas, los humanos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, etcétera, simplemente son exteriorizaciones de nuestras etapas de desarrollo anteriores. Durante
el embarazo, la niñez, adolescencia, juventud, juventud adulta. Durante todo ese proceso, durante esas etapas, es muy importante si cada etapa se ha desarrollado bien. Bien, nos referimos a un desarrollo estable, no perfecta, sino estable. De esta manera, entonces, podemos apuntar, ejemplo, durante el embarazo del individuo, durante el embarazo. ¿Qué episodios consideramos que pudieron haber marcado a quién? Al individuo primeramente, es decir, a la mamita. Y luego, obviamente, al feto. Cuando ha nacido, si tuvo un embarazo normal, si hubo complicaciones, etcétera. Durante el desarrollo de la primera infancia, si tuvo algún problema de salud, cualquier incidente relevante que creamos sea el factor que dé como resultado, obviamente junto a otros elementos, este tipo de conducta. Con toda esa información, mi estimada Amalia, ya nos podemos dar una idea de qué pudo haber causado esta situación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, sumado a esos eventos, a esas experiencias en las etapas de desarrollo del individuo, también suman y aportan los elementos que le ofrecen o le ofrecieron en su tiempo su entorno familiar, si es primer hijo, si es segundo hijo, si es hijo único, es último hijo, los tratos, el estilo de crianza, si hubo un estilo de crianza unificado, eso es muy importante. Es decir, si el mismo estilo de crianza que ejerce el padre, lo ejerce la madre. Fíjense ustedes que cuando los estilos de crianza son distintos, ejemplo, el padre autoritario, madre condescendiente, eso genera ya en el adolescente, fíjense, y en la adultez conflictos de autoridad. Entonces, por eso es ese historial que vamos a apuntar, ¿no? Estimada Amalia. Con esa información ya nos podemos dar una idea de qué pudo haber pasado. Entonces, con esa información, me encantaría, si es posible, si está a su alcance, por favor, nos comente vía correo electrónico para así ir desarrollando este caso. En el siguiente video vamos a ahondar más en este caso, porque sí requiere un tiempo específico para este caso. De antemano, muchísimas gracias, mis estimados suscriptores, muchísimas gracias a quienes han interactuado, así que les animo a participar con preguntas, no importa que sean sencillas, no importa. No importa sus comentarios, eso nos retroalimenta y nos enseña y nos cohesiona a seguir investigando, a seguir preparándonos. Si desean igualmente conferencias, charlas, talleres, seminarios, congresos, etcétera, en cuanto a la familia, dificultades de aprendizaje, para docentes, etcétera, estamos a disposición. Estamos a disposición, están nuestros contactos. Les comento que justo la semana anterior estuve en una reunión de padres de familia de mi pequeño y pues vuelvo a insistir en este asunto de la familia. Creemos que ahora el sistema educativo debe convertir en un sistema de enseñanza puramente académica y un sistema de enseñanza que reemplace a los padres. No, papitos, no. La familia es nuestra responsabilidad, padre y madre. Y hay los cuidadores, pues de los cuidadores. No podemos delegar nuestra responsabilidad al sistema educativo, que, por cierto, no es que es un buen sistema educativo. Debemos de asimilar la responsabilidad como sustentadores de ese núcleo familiar.
Y entonces pues estamos preparando una conferencia que es de la familia y los valores para esta escuelita. Muchísimas gracias, yo les animo a participar, cualquier pregunta, charla. Si desean que le colaboremos, estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias, muy gentil, yo les deseo una excelente tarde y nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias a todos, un saludo.